Dios bendiga sus vidas, hermanos, en esta mañana. Es una alegría, es un gozo siempre estar aquí cada domingo. Y una semana, hermanos, a veces se vuelve bastante larga para poder venir y alabar al Señor. A veces una semana se vuelve larga cuando tenemos un deseo de buscar y de compartir con otros en comunión. Una semana se puede volver corta cuando creemos que venir a la iglesia se torna como una obligación, como una responsabilidad que no queremos aceptar. Pero el Señor nos invita y nos llama que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, no dejemos de amarle, de bendecirle, de honrarle y de agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es que el Señor Jesús ha hecho tantas cosas. Y hermanos, aquí en este libro de Primera de Pedro, que estaremos estudiando durante estos próximos 2 meses o más, no lo sé, vamos a estar estudiando, hermanos, este libro, que es un libro realmente muy interesante, muy importante para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y este mundo no ofrece nada bueno a los creyentes, a los hijos de Dios. Este mundo, hermanos, no es el hogar de los cristianos. Por lo tanto, nosotros no debemos vivir en este mundo. Quiero darles, hermanos, un breve repaso o un repaso de lo que estaremos estudiando y hemos estado estudiando en algunas ocasiones, en algunos sermones aislados que he estado predicando de este libro. Y quiero ponerlos en contexto para que todos a partir de aquí pues iniciemos con este estudio. Si usted no ha venido, pues va a escuchar el contexto de esta carta, y si usted ya lo ha escuchado, pues va a recordar y lo va a grabar en su corazón y en su mente. Hermanos, el propósito por el cual pues está escrita esta carta es para que nos mantengamos firmes. Ese es el propósito crucial de esta carta. ¿En medio de qué? ¿O por qué debemos mantenernos firmes? ¿Cuál es la razón de mantenernos firmes? Porque hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido apartados por el Señor de este mundo y sacados de este mundo para pertenecer a un reino eterno, para pertenecer a otro lugar, a otro hogar donde el Señor es el Rey, Jesucristo es el Rey. Y como les decía, realmente en este mundo lo que vamos a encontrar es sufrimiento. Y es lo que estaban pasando los lectores de esta carta. Estaban sufriendo. Y lo que quiere hacer Pedro aquí es animar a sus lectores a que a lo largo de su vida ellos se puedan mantener firmes. Hermanos, si es que una característica de un verdadero creyente, de un escogido del Señor, de alguien que ha sido apartado del mundo para Dios, santificado para Dios, que ha sido escogido como pueblo santo, nación santa, aquel que ha sido escogido para llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la luz de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que mantenernos firmes. Y esa característica, hermanos, es la perseverancia. La perseverancia. El verdadero cristiano persevera a pesar de cualquier circunstancia en la vida. Miren el capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y qué dice al final? Estén
firmes, estén firmes en ella. Hermanos, y es que el Señor nos invita a permanecer firmes en la gracia, a permanecer firmes en la gracia. ¿En cuál gracia? En lo que creemos, en lo que hemos recibido, en esa misericordia. Estos cristianos, hermanos, no son diferentes de muchas veces los problemas que están pasando los creyentes hoy en día. Y no específicamente nosotros, porque en aquel tiempo ellos estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Y en otros lugares hoy en día en el mundo están también siendo perseguidos por la causa de Cristo. Damos gracias al Señor que en esta Honduras donde estamos, todavía podemos reunirnos de esta manera. Tenemos la oportunidad de estar juntos. Y es que Pedro aquí, hermanos, el apóstol Pedro, realmente les quiere animar porque ellos estaban atravesando un tiempo de sufrimiento y persecución. Por lo menos 15 veces en esta carta Pedro se refirió al sufrimiento que estaban viviendo estos hermanos. ¿Y por qué estaban sufriendo, hermanos? Porque estaban viviendo vidas santas, porque estaban haciendo lo bueno y porque estaban haciendo lo correcto. Otros sufrían reproche por el nombre de Cristo. Otros estaban siendo hostigados por los incrédulos, por sus amos, por sus jefes. Hermanos, pero aún así Pablo les dice: manténganse firmes en la gracia. Estos cristianos, hermanos, por vivir así, de esa manera, fueron perseguidos y esparcidos por todo el mundo. Fueron hechos mártires en muchos casos. Y en este contexto de persecución, hermanos, bajo el emperador Nerón, Pedro escribe a estos hermanos dispersos, miren el capítulo 1, versículo 1, dispersos en Asia Menor, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y lo que quiere Pedro es fortalecer esa identidad que deben tener estos creyentes, que son residentes temporales, que son residentes de este mundo, pero que no pertenecen a este mundo, como lo dice ahí en el capítulo 1, versículo 1. Quiere fortalecerlos porque son un pueblo escogido, son especial sacerdocio. Mire el capítulo 2, versículos 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable como malhechores. Ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este pueblo escogido por Dios debe tener características especiales, debe tener características que solo se distinguen en aquellos que son verdaderamente cristianos, aquellos que realmente han sido elegidos. Pedro también les recuerda que su elección está basada en el previo conocimiento de Dios. Mire el versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, han sido elegidos estos creyentes. Hermanos, esa elección tiene que ver no porque usted haya hecho buenas obras, no porque usted va a ser una buena persona. Esa elección, hermanos, es a pesar de que usted y yo somos pecadores. Somos pecadores. Y es que el Señor quiere tener una relación íntima con nosotros, una relación de amor. Y esa relación de amor, hermanos, involucra a toda la Trinidad. Vean el versículo 2 ahí.
involucra a toda la Trinidad, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu Santo y para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esta elección, hermanos, involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y este proceso realmente de la elección y este proceso que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo realmente garantiza resultados, hermanos, abundantes. Garantiza resultados que son de bendición para cada uno de nosotros. Mire cómo termina el versículo 2 ahí. Gracia, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Hermanos, al ser elegidos, esa gracia de Dios se ha multiplicado en gran manera a nosotros. A nosotros. Es una gracia abundante para vivir en medio del sufrimiento. Es una gracia sobrenatural, hermanos. Y es una paz también sobrenatural que trasciende las circunstancias, invitándonos a vivir como peregrinos en santidad. Mire lo que está pidiendo el Señor. Vea el versículo 16 del capítulo 1. Versículo 16 del capítulo 1. Dice: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, y es que el Señor quiere que vivamos en santidad, con la esperanza de una herencia que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Y por lo tanto el Señor nos invita, ahí en el versículo 3, a adorarle por todo eso que Él ha hecho. Nos invita a nosotros a adorarle. Mire el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y es que, hermanos, el apóstol Pedro dirige a los creyentes identificados como elegidos y extranjeros y les hace este llamado urgente a adorar a Dios por su salvación segura y a gozarse en medio de las pruebas. ¿Cuáles son los pilares, hermanos, que nos motivan a adorar a Dios, a glorificar a Dios? Es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Dice, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, hermanos, es únicamente por la resurrección de Cristo Jesús, quien nos otorga la esperanza viva. Frente a la muerte, frente a cualquier circunstancia de la vida, Él nos ha dado la victoria. Es una herencia incorruptible, dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta misericordia, hermanos, está reservada para quienes, aunque estén dispersos, aunque estén siendo perseguidos, aunque estén siendo maltratados, Dios los va a guardar con su poder, con su poder. Eso es lo que nos garantiza, hermanos, esa adoración. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha mostrado su misericordia divina. Y esa misericordia tiene que ver, hermanos, con la elección. Está conectado con ese hecho de que es su carácter, es parte de Él amarnos, tener misericordia por nosotros, ya que Él es un Dios misericordioso, piadoso. El propósito, hermanos, realmente de adorar a Dios, de glorificar a Dios, es porque el Señor ha hecho misericordia con cada uno de nosotros. Ahí en el versículo 6, hermanos, en el versículo 6, también el Señor nos hace un llamado a gozarnos en las pruebas, en las dificultades. Pedro ahí
a pesar del dolor, a pesar de esa tiempo difícil, de esas aflicciones, hermanos, Pedro les está diciendo a ellos que esas aflicciones son temporales. Vea el versículo 6. Esas aflicciones son temporales, dice el versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Y eso, hermanos, es realmente hermoso, ya que esas pruebas, primero nos dice el Señor que provienen, hermanos, de Él mismo. El Señor las permite con un propósito, y es con el propósito de refinarnos, hermanos. Y también nos dice que esas pruebas realmente son temporales, que esas pruebas, hermanos, no van a durar para siempre. Por lo cual el Señor nos está formando, nos está limpiando, nos está dando esa oportunidad a través de las pruebas de que demostremos realmente quiénes somos o quiénes son los elegidos de Dios, de aquellos que están listos para morar con Él, no por mérito humano, sino como testimonio de su gracia. Hermanos, Pedro quiere recordar la identidad de estos creyentes, cuya su ciudadanía es celestial, lo sostiene ante el rechazo del mundo. Y Pedro, hermanos, realmente lo que está haciendo es fortaleciendo la vida, animando la vida de estos hermanos. Porque estas pruebas, hermanos, que son temporales, estas pruebas que son divinas, realmente garantizan que vamos a vivir una vida santa, no solo aquí, hermanos, sino en el cielo, y que somos guardados por su poder, por su gracia. Así que, hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros a adorarle. Dios nos llama a cada uno de nosotros en medio de las pruebas a gozarnos. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho realmente en nuestras vidas. Dios ha hecho tanto en nuestras vidas que debemos mostrar lo que Él o la salvación de Él en nosotros, que Él vive en nosotros. En este pasaje, hermanos, vemos también un llamado a amar a Cristo en cualquier circunstancia que estemos pasando. Un llamado a amar a Cristo en cualquier circunstancia. Vea el versículo 8. Versículo 8. A quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Y aquí, hermano, en estos dos versículos vamos a ver un llamado a amar a Cristo en toda circunstancia. Vamos a ver un llamado a amar a Cristo por fe, un llamado a amar a Cristo regocijándonos, sintiendo gozo por fe, y un llamado a amar a Cristo por el resultado, por la fe que obtenemos, hermanos. Miremos ese primer llamado: amemos a Cristo, amando a Cristo por fe. Pedro comienza con este llamado asombroso de amar a Jesús. Esto debe ser parte, hermanos, de la vida de aquellos a quien han elegido, según el versículo 3. Versículo 2. Y este llamado de amor debe mantenerse constante. Es una actividad continua de amar a quien nos dio la vida.
según el versículo 3, que nos hizo renacer. Y específicamente, hermanos, a amar a quien no hemos visto. A quien no hemos visto. Y dice el versículo, a quien amáis sin haberle visto. Es fundamental, hermanos, para entender que los creyentes no tienen una experiencia visual directa con Cristo en este pasaje. A quien Pedro está escribiendo son creyentes que no han tenido una relación personal con Él. Una traducción más literal sería a quien no habiendo visto aman. Y aquí, hermanos, implica que aunque los creyentes no han tenido esa visión física de Cristo, han llegado a conocerlo de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? A través de la fe y a través de la revelación especial o espiritual. Realmente Pedro lo que está sugiriendo aquí es que los creyentes han tenido una experiencia de percepción, aunque no era visual en el sentido físico. Y es interesante que el apóstol Pedro hasta el momento, hermanos, se ha centrado en hablar de las experiencias de estos que son elegidos, ya que Él los escogió para tener una relación personal e íntima con Él. Miren el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Eso es, que Dios nos escogió para tener una relación íntima y especial con Él, a pesar de que somos pecadores, hermanos. Él no lo eligió a usted. Él no lo eligió a usted porque Él en su omnisciencia sabía que usted lo buscaría, o por sus buenas obras. Dice Isaías 64:6, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Él lo escogió a pesar de que somos pecadores. Según Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque el apóstol Pedro no se incluye aquí, hermanos, en este pasaje, debemos considerar que a diferencia de estos cristianos a los que él escribe en esta carta, él sí lo había visto, él sí lo había conocido, habló con él. Pero la intención de Pedro es simplemente hacer una generalización sobre la experiencia de todos los creyentes cristianos, que ninguno de ellos, incluido él mismo, ha visto nunca a Jesucristo de la forma en que lo verán en el momento que Él regrese, hermanos. Cuando Él venga, tanto Pedro como todos los que estaban ahí le iban a ver en su máxima gloria. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Hermanos, amemos a Jesús aunque no le miremos, porque un día le veremos en su gloria eterna, en su esplendor. Y es que el punto principal de Pedro en el versículo, hermanos, es claro. Los creyentes que sufren no se derrumban por sus problemas. Aman a Jesucristo y se regocijan en Él, aunque nunca lo hayan visto y no lo vean ahora. Sus vidas se caracterizan por una esperanza que llena el presente de amor y de alegría. Y estos entonces pueden reclamar la promesa de Jesús que le dijo a los discípulos, ¿recuerdan? Aquel que quería tocarlo y no creía que él estaba vivo en Juan 20:29. Jesús le respondió, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto, hermanos, es lo que Pedro está reclamando para estos cristianos en esta carta. Esto resulta, hermanos, en la importancia de la fe en lo que no se ve. ¿Qué es la fe, hermanos, según Hebreos 11:1? La convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Hermanos, vivimos por fe y no por ver. Eso es la vida del creyente. Eso es la vida del creyente. Y vamos a reclamar esa promesa, hermanos. Porque aunque no miramos a Cristo,
aunque no lo experimentemos de manera física, Él está con nosotros, por fe. Amén. Él está con usted y usted puede experimentar a Jesucristo en su vida. Usted puede experimentar a Jesucristo en el momento cuando más lo necesite. Él estará ahí con usted. En el momento de las dificultades, en el momento de las pruebas, en el momento donde desfallezcamos humanamente. Usted clame a Cristo, hermanos. Arrodíllese. Adore al Señor, como dice el versículo 3. Dígale: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que vives, sé que resucitaste, sé que estás ahí. Pero muchas veces, hermanos, no vemos a ese Dios que nos ha dado la victoria, porque estamos más enfocados en las circunstancias de la vida, en las cosas de la vida, y no en Jesucristo mismo, y no en su palabra, hermanos. Mire, siga viendo ahí el versículo 8. A quien sin haber visto ustedes lo aman. Ese es un llamado claro de amar a Dios, hermanos. Y este amar es una acción continua, deliberada, voluntaria de amar. Nadie, hermanos, nadie nos obliga a amar al Señor. Le amamos por lo que Él ha hecho. Y esta forma aquí, esta palabra aquí, sugiere que el amor hacia Cristo es una responsabilidad no solo individual, sino colectiva. Ustedes aman, dice en plural. Es una responsabilidad colectiva de la comunidad de todos los creyentes, hermanos. Es un amor que caracteriza a toda la iglesia. Todos los creyentes están unidos en su amor hacia Cristo, lo que refuerza la unidad y la solidaridad en la fe. Hermanos, los creyentes son llamados a amar a Cristo a pesar de no haberlo visto físicamente. Esto destaca la naturaleza de la fe, amar a Cristo por fe y no por vista. Y realmente esto se basa en una confianza, en una relación más allá de lo que podemos percibir sensorialmente o físicamente. El hecho de que no han visto a Jesús, hermanos, no debe disminuir ese amor, el cual se fundamenta en una experiencia espiritual y en la revelación de Cristo en sus vidas. Como decía a los niños, ¿cómo mostramos o cómo hacemos o cómo somos obedientes a amar a Cristo y obedecemos ese llamado cuando amamos a nuestro hermano? Porque no vemos a Jesús. ¿Y cómo podemos saber si usted ama a Jesús? Cuando ama a su hermano. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera de verlo, no hay otra manera de experimentarlo. Cristo, Dios lo hizo a usted a la imagen y semejanza de Dios, amén. Usted tiene algo de Dios, aún aquellos que no son creyentes, aún aquellos que no han reconocido al Señor como su Señor, su Dios, su Salvador. Aún esos, hermanos, a esos tienen algo de Dios en ellos, por lo tanto usted debe amarlos. Pero muchas veces hacemos acepción de las personas, o muchas veces las personas creen que cuando les llamamos la atención, cuando exhortamos a nuestros hermanos, creen que eso no es amor. Hermanos, eso es amar al Señor. Primera de Juan 4:19 dice que ese amor, hermanos, no proviene de nosotros. Dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, el Señor lo llena de su amor. Usted ha recibido de ese amor, por lo tanto usted debe dar ese mismo amor. Este amor no depende de la vista física, sino que se fundamenta, otra vez, en la fe y la experiencia espiritual. Invita a los creyentes a reconocer la validez de su amor por Cristo, a pesar de no tener esa experiencia visual directa, y vivir ese amor en comunidad, Hermanos, si usted se aísla,
si usted se va rápidamente, si usted no quiere saludar, ¿cómo va a mostrar que usted ama al Señor? Si usted no se interesa por su hermano, si usted no busca a su hermano, ¿está el hermano que se sienta con usted a la par en este momento? Si usted ve a la izquierda, a la derecha, al centro, ¿están todos los hermanos que usted conoce? Eso, hermanos, muestra el amor de Dios también, buscando a nuestros hermanos. Pero a veces ni nos damos cuenta, y créanme, a veces no sabemos quiénes son nuestros hermanos. Y cuando tenemos una congregación así grande, a veces no queremos ni siquiera conocer a nuestros hermanos, no nos interesamos por nuestros hermanos. Es importante, hermanos, mostrar el amor de Dios en ese sentido. Pedro fue el discípulo que vivió una experiencia muy amarga en cuanto a amar a Jesús. Su fe y la confianza en su Señor fue rota, hermanos. Pedro negó 3 veces a Cristo. Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En Juan capítulo 21. Y realmente en este pasaje, hermanos, en este versículo 8 vemos la humildad de Pedro, porque él reconoce, hermanos, que a pesar de que él vio físicamente a Jesús, que él vivió con él, que lo escuchó físicamente, él lo negó. Y reconoce que estos hombres y estas mujeres, a pesar de que ellos están siendo perseguidos, están pasando situaciones difíciles, y a pesar de que ellos no han visto a Jesús, muestran un amor fuerte. Y más que un llamado, aquí es un elogio de Pedro, que les está diciendo: hermanos, eso es grande, eso es glorioso. Ustedes aman al Señor a pesar de que no lo han visto. Esa humildad de Pedro, hermanos, al reconocer que aunque estos lectores no le habían visto, mantuvieron un verdadero amor y una fuerte confianza en Jesús en medio de persecuciones y sufrimientos amenazadores. ¿Cuánto amamos nosotros al Señor, hermanos? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto mostramos ese amor? Ese amor tiene su origen en el Señor. El amor nace del nuevo nacimiento, versículo 3, por la resurrección de Jesucristo, que es la fuente de una esperanza viva. El amor, hermanos, su origen está en la redención por la sangre preciosa de Jesucristo. Esa relación, hermanos, que establece ese sacrificio amoroso en la cruz. Miremos a Cristo, miremos al Señor. Ese reflejo del amor de Cristo, hermanos, ese reflejo del amor de Cristo, dice capítulo 4, versículo 8: el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor fraternal que refleja el amor de Cristo. Ese reflejo también, hermanos, está cuando honramos a todos y amamos a los hermanos. Ese amor cristocéntrico. Pedro entrelaza, hermanos, el amor a Cristo con la identidad del pueblo de Dios. Mire el capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este amor está entrelazado porque somos un pueblo adquirido, un pueblo que Dios nos ha llamado a una vida santa, un pueblo que refleje este vínculo que nos une, un vínculo que incluso nos transforma. Amado hermano, hermana,
¿Qué le está motivando a usted a amar a Jesús? Debemos examinar nuestros corazones. Es más, si Jesús estuviera aquí y le preguntara a cada uno de ustedes, ¿me amas? ¿Cuántas veces le tendría que preguntar Jesús a usted para que usted responda? ¿Cuántas veces serían necesarias, hermanas? Porque Jesús conoce los corazones. Pedro le respondió, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Hermanos, amamos a Jesús por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Debemos vivir amando a Jesús en congruencia con lo que hemos recibido. Si usted ha recibido gracia, si usted ha recibido amor, muestre ese amor de Cristo. Continuamos ahí en el versículo 8. Regocijándonos, hermanos, en Cristo por fe. Este llamado a amar a Dios debe ser una consecuencia. La consecuencia de este llamado a amar a Dios, de este amor de Dios, es un regocijo. Y este gozo, esta alegría es por fe. Dice el versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El verso ahí conecta el amor con la alegría, sugiriendo que el amor genuino hacia Cristo produce gozo incluso en la ausencia de una experiencia visual. La verdadera alegría, hermanos, fluye de un amor por el Maestro invisible, aquel a quien los creyentes también obedecen. Creer en Él va de la mano con amarlo. El alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él, y el alma que cree no puede dejar de amar. Así pues, el amor y la confianza son los dos elementos que unen a los creyentes en una comunión viva con nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Se alegran, hermanos. Esa relación de amor que los elegidos tenían con el Señor hizo que se regocijaran grandemente en la comunión con el Señor. Los creyentes realmente se gozan y tienen un amor sobrenatural. Hermanos, debemos gozarnos, alegrarnos por lo que estamos recibiendo en este momento, por lo que tenemos espiritualmente. La acción de creer y la alegría son sumamente importantes para nuestras vidas como creyentes. Un punto bien importante que debemos destacar es el hecho de que todos los creyentes participamos en los sufrimientos de Cristo. Y esto debe ser motivo también de alegría, hermanos, para que se regocijen con júbilo, porque un día le veremos, porque estas pequeñas tribulaciones serán por poco tiempo, porque le veremos en su gloria. Ser vituperados en el nombre de Cristo significa que una marca, una característica de la gloria que un día será suya. Hermanos, y debemos descansar en eso. Todas las pruebas, todas las circunstancias son temporales y debemos concentrarnos primero en amar a Dios y segundo en gozarnos en ese amor que tenemos a pesar de cualquier circunstancia que se nos presentan en este mundo. La fe, hermanos, debe ser continua. El creer debe ser continuo. Es un estado activo en Cristo del creyente y esto debe producir gozo. Aquí vemos que este gozo tiene dos características únicas, hermano. Dice que es indecible. Es un gozo indecible. Ustedes que lo aman y quien ahora no ven pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, dice esa versión, y lleno de gloria. Hermanos, esta idea de indecible, inefable, es algo que no se puede narrar, algo que no se puede expresar, va más allá del lenguaje cristiano.
va más allá, sobrepasa cualquier palabra, cualquier entendimiento humano, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero también porque es paradójico, hermanos. Es realmente difícil entender o comprender cómo es que nosotros podemos sentir gozo en medio de la tristeza. Solamente por el amor de Cristo. Era un gozo inexpresable. No hay palabras para describirlo. Era superior, hermanos, a cualquier palabra. Los que viven en comunión personal con Cristo experimentan una alegría tan divina que no pueden comunicarla. No hay palabras para describir la salvación, el amor, el gozo, lo que hemos recibido, hermanos. Pero no solo eso, no hay palabras para describir el gozo que tendremos cuando miremos a Jesucristo venir en gloria. No hay palabras para describir la alegría que sentiremos, hermanos, cuando miremos a Jesús en gloria físicamente. Va a ser imposible expresar eso. El corazón va a desbordar, hermanos. Y como dice ahí, tiene otra característica este gozo. Es glorioso, dice. Es glorioso. Indica que el gozo está asociado con algo que ha sido glorificado, posiblemente refiriéndose a esa gloria que experimentaremos, esa gloria de la salvación, hermanos. La gloria es en su plenitud, se otorga cuando termina el sufrimiento. Todo eso terminará, todo este mundo quedará atrás y estaremos con nuestro Señor. Incluso aquí y ahora, en medio de las pruebas, el gozo del cristiano que sufre está, hermanos, puesto a la par de esa gloria que vendrá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos, hermanos, no deben ser la causa por la cual nosotros no vivamos en santidad o por la cual nosotros no perseveremos. La causa por la cual nosotros perseveramos, el propósito por el cual nosotros debemos mantenernos firmes, hermanos, es porque un día veremos al Señor. Por eso el apóstol Pedro considera las pruebas de los cristianos como un proceso de purificación que culminará en la gloria de la revelación de Jesucristo. Seremos purificados para estar con Él, seremos transformados, tendremos cuerpos glorificados, y esa alegría está también llena de gloria, que significa que desbordaremos en alabanza. No habrán palabras, hermanos, para adorar al Señor. Pedro entiende el gozo no como una emoción superficial, sino como una realidad, hermanos. Estos creyentes, hermanos, estos creyentes vivían sus vidas listos para partir con el Señor en cualquier momento. Y eso era porque su gozo estaba intrínseco, arraigado en la obra redentora de Cristo Jesús. Es un gozo que resiste las pruebas, hermanos. Es un gozo que resiste las pruebas. Mire el versículo 6. Mire el versículo 6 del capítulo 1. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es un gozo que resiste las pruebas. Es un gozo que está anclado, que no se mueve en la esperanza, hermanos. Esa ancla está puesta en la esperanza. Mire el versículo 13 del capítulo 1. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo.
Es un gozo que se expresa en amor comunitario. Mire el capítulo 4, versículo 8. Es un gozo que se expresa en esa relación comunitaria. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Es un gozo, hermanos, que anticipa la gloria eterna. Miren, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conjunto, hermanos, todas estas frases, estos versos, subrayan la experiencia de los creyentes de amar y alegrarse en Cristo, a pesar de no verlo físicamente. Refleja la esencia de la fe cristiana, una relación viva con Cristo que genera alegría profunda y gloriosa, fundamentada en la fe, en la esperanza y en el amor que está por venir, al cual veremos. Este amor, hermanos, este gozo, este llamado se fundamenta en que todo está garantizado, hermanos. Todo está garantizado. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí el apóstol Pedro nos muestra el resultado de la fe, la salvación y del sufrimiento. El resultado de la fe, de la salvación y del sufrimiento, hermanos. Obteniendo, recibiendo el fin de vuestra fe. La idea que está expresando el apóstol Pedro es que, si bien es cierto, ya son salvos y se alegran por el fin, aquí tiene que ver con que experimentar la salvación plena en la revelación de Jesucristo cuando nos reunamos con Él. Esto debe mantener al creyente amando a Jesús y gozándose por la esperanza de la salvación. Entonces, hermanos, usted y yo estamos recibiendo de parte de Dios algunas bendiciones que Él ha prometido. La liberación del pecado, pasamos de muerte a vida. Entonces, ya estamos gozando del resultado, del fin de esta salvación. La salvación, hermanos, es el resultado de la fe. La salvación de vuestras almas sugiere, hermanos, aquí no solo a la parte inmaterial, cuando se refiere al alma ahí, sino que ahí se refiere a todo el cuerpo. Es una salvación de la persona en su totalidad. Por lo tanto, para que esto se lleve a cabo, usted debe creer en aquel o en el único que lo puede lograr. El amor y la alegría de los creyentes están arraigados en la esperanza de la salvación. Saben, por tanto, que a pesar de los sufrimientos presentes, verán a Jesucristo cuando se manifieste y gozarán de Él para siempre. Esta es una salvación plena. Esta es una salvación segura, hermanos. Mire el capítulo 5 ahí, versículo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La salvación es el objetivo final de la fe de los creyentes. No importa lo que estemos pasando aquí, hermanos. Todo, hermanos, todos estos pasajes, desde el versículo 3 hasta el versículo 9, enfatiza el hecho de que a pesar de que cualquier circunstancia difícil que estemos pasando, ya estamos disfrutando de las bendiciones espirituales que hemos recibido. Y que el gozo que éstas producen sean visibles en nuestras vidas, esperando cada día el regreso de nuestro Salvador.
Además, hermanos, desde el versículo 3 aquí hasta el versículo 9, es un himno de alegría, un himno de adoración que debemos entonar a diario, esperando con gozo su regreso. Por eso, hermanos, hoy podemos con toda seguridad saber que Jesús produce en nosotros un gozo indescriptible por lo que hizo en la cruz. Pero además, al saber que Él regresará, por tanto, nada nos puede excusar para mantenernos tristes o para vivir en tristeza. No es excusa estar tristes, hermanos. Debemos adorar al Señor, cantar al Señor, glorificar al Señor, amar al Señor, gozarnos en el Señor. Todo lo contrario, para cantar alabanzas al Rey que se lo merece. Hermanos, si usted no ha experimentado adorar al Señor, hoy es el día. Adórelo con su vida, y no me refiero a cantar, sino a vivir en santidad. Si usted no ha experimentado gozo en medio de las pruebas, hermanos, yo le invito a que usted busque al Señor, a Jesucristo, quien nos ha dado la victoria en medio de las pruebas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si usted todavía no ama al Señor, hermano, le invito a amarle, a mostrar ese amor a otros. Que cuando Él venga, hermanos, Él pueda decir: ven, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hoy recordamos con gozo, con alegría, y hoy alabamos y adoramos al Señor, que a pesar de cualquier circunstancia, un día le veremos. Y ese gozo, ese amor, debe mostrarse en esta congregación. Y hoy vamos a experimentar ese gozo y ese amor al recordar a Jesucristo a través de la comunión, del partimiento del pan y del vino. Vamos a tomar el pan, a compartir el pan y a compartir el vino. Pongámonos en pie, hermanos. Oremos a nuestro Dios.